les va? Bienvenidos a este programa Perspectivas. Le estamos acompañando como un martes más, Enrique Tusain y una servidora. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? Pues aquí padeciendo los tiempos electorales. Padeciendo los tiempos electorales. Y antes de entrarle de lleno a los temas que hoy tenemos preparados para usted y que además tendremos también un invitado aquí en el estudio, decirle que este programa es grabado, estamos en la víspera de Navidad, así que por esta única ocasión no tendremos participación de ustedes, pero por supuesto que estamos aquí acompañándole y compartiendo temas de interés sin duda alguna. Enrique, estamos ya pues prácticamente agotando el año y también el calendario electoral avanza. Sí, digamos que este periodo para que inicien las precampañas, nos faltan algunos días, el 28 de diciembre comienzan las precampañas, serán 40 días donde tendrán los partidos políticos, pues ¿cómo le podemos decir, Belén? Que fingir sus procesos internos, porque la mayoría de las decisiones de los partidos políticos pues ya están tomadas. Así es. Pero para poder tener acceso a medios de comunicación, para poder tener acceso también, por ejemplo, a algunos recursos, a los topes que se declaran en precampañas, pues tendrán que hacer como que compiten internamente, cuando sabemos que en casi todos los partidos políticos las decisiones las tomará pues uno de los personajes de peso en esos partidos, ¿no? Claro, y sobre todo me parece principalmente, Enrique, en aquellos municipios que han sido considerados como las joyas de la corona. Sí. Recordar que el proceso electoral del próximo año contempla básicamente renovación de alcaldías y renovación del Congreso local, del Congreso federal también. ¿Cuáles son las joyas de la corona? Ciertos distritos en el Congreso local, quiénes serán los coordinadores de esas bancadas y básicamente los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente Guadalajara, la capital de Jalisco, ¿no? Sí, Guadalajara se ha posicionado como el municipio por el que los partidos políticos muestran más interés. Bueno, sigue siendo Guadalajara el padrón electoral más grande del estado, a pesar del despoblamiento que ha sufrido el municipio de Guadalajara. Hay que decir que muchas de esas personas no necesariamente cambiaron su credencial de elector. Es decir, gente que no vive en Guadalajara, pero que sigue votando y sigue acudiendo a la misma casilla que ha acudido desde su niñez o desde hace 10, 15 años, ¿no? Entonces es un padrón de poco más de 1.200.000 electores, de los cuales esperan que por lo menos 700,000 salgan a votar en el siguiente proceso electoral, y pues los partidos políticos entienden que ese electorado pues es el fundamental para el siguiente proceso. Zapopan ha adquirido alguna fuerza electoral también en los últimos años, sin embargo pues Guadalajara es la que están peleando todos, ¿no? Enrique Alfaro, Ricardo Villanueva, el gobernador, el Partido de Acción Nacional es donde va a mandar su principal gallo, es decir, sigue siendo la capital pues icónica también para pelear por la gubernatura en 2018. Claro, alguien decía por ahí que dejar sin un buen candidato en Guadalajara sería tanto como dejar la portería sin portero. Sin portero. Ahí podrían ingresar todos los goles habidos y por haber, y finalmente es por ello que cada uno de los partidos políticos, pues digamos que se ha esmerado, ¿no? Claro. En escoger su mejor gallo. La madre de todas las batallas, sin duda alguna, la estaremos viendo en el municipio de Guadalajara, y ya entrando el próximo año, Enrique, prácticamente inmersos en el proceso electoral y lamentablemente también con otros filones que ya hemos tenido oportunidad de ver en procesos anteriores, las campañas sucias, ¿no? Que realmente preocupan estos procesos donde se incluyen estos golpes bajos. Sí, ya digamos, la polarización del debate queda clarísimo. Yo sigo pensando que el árbitro electoral está siendo muy timorato en digamos, no prevenir algunos actos que claramente están totalmente fuera de tiempos, ¿no? Sin embargo, pues la ley dejó muy claro que para adelantarse en los tiempos de campaña, pues tienes que pedir el voto, ¿no? Y eso creo que genera digamos, una característica que si el candidato de alguna forma se cuida, pues no necesariamente cae en actos. Y la guerra sucia que se metió como uno de los elementos en la reforma electoral en Jalisco, pues también queda muy a interpretación del árbitro electoral, ¿no? No vienen delineados los ejes, sino campañas que de alguna forma generan un impacto negativo en el rival, ¿no? Pues eso es una interpretación enorme de la ley, y entonces de alguna forma eso le da al árbitro electoral demasiada interpretación y no puede aplicar realmente reglamentos que fueron hechos para evitar este tipo de cosas, ¿no? Estaremos estrenando de alguna manera ley electoral, estaremos estrenando árbitros de las contiendas, organismos, y me parece que va a ser un muy buen tema, Enrique, para dialogarlo más adelante con nuestro invitado esta noche, porque hay muchos puntos interesantes dentro de la reforma político-electoral, no solamente que tienen que ver con el presupuesto, sino también con esta
mucha regulación en ciertos aspectos de campaña que me parece dejan muy abierto a la parte de Internet, que ya lo habíamos comentado. Claro. En fin, hay temas muy interesantes dentro de los nuevos trajes que se han hecho para el próximo proceso electoral y será una buena oportunidad para dialogarlo con el doctor Javier Hurtado, que ya nos acompaña esta noche. Seguro que sí, será un tema fundamental. Enrique, otro de los grandes temas antes de cerrar este año 2015, sin duda alguna, un asunto que, perdón por la banalización, pero me parecía a mí cuando lo escuché, que era una de estas noticias que suelen dar los periódicos el 28 de diciembre, ¿no? Sí. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, algo que se veía lejano y que, sin embargo, antes de cerrar este año 2014, el presidente Barack Obama, el presidente de Cuba, Raúl Castro, hacen los anuncios de manera simultánea a través de la televisión y este restablecimiento, que yo te quisiera preguntar a ti, Enrique, como experto en temas internacionales, ¿qué significa y qué alcance tiene? Me parece que cuando se dio la noticia hubo mucho calor alrededor y ahora un poco más frío el tema, nos da para tomarlo eso en su justa dimensión. ¿Qué alcance tiene este anuncio, Enrique? Son, Belén, 52 años de enfriamiento de las relaciones. Hay que decirlo, Estados Unidos y Cuba han cooperado en distintos temas históricamente. Siempre ha habido lo que los norteamericanos le llaman el back channel, ¿no? Una forma de diálogo y de relación con el régimen que le permitía sobre todo tratar asuntos políticos, económicos. Por ejemplo, Estados Unidos y Cuba firmaron un tratado hace no mucho para dividirse una parte del petróleo que está en el Golfo de México y que también nos toca a nosotros. Es decir, siempre hubo algo de comunicación. Sin embargo, el gesto de abrir una embajada, de, digamos, buscar lazos mucho más fuertes sociales, ¿no? A través de becas, a través de intercambios, te habla de otro enfoque. Y creo que Estados Unidos y sobre todo el presidente Barack Obama entienden que en prácticamente todas las dimensiones este bloqueo ya es completamente obsoleto. O sea, no tiene ni ganancias en términos de legitimidad, no tiene ninguna dimensión electoral propia, ¿no? que le ayude a Barack Obama o al Partido Demócrata. Es decir, es básicamente una política del pasado que ya no resuelve nada. Y se dan cuenta, por ejemplo, los norteamericanos que en este juego de poder internacional donde se enfrentan a China con mucha claridad en muchos frentes, pues China les estaba comiendo totalmente el pastel en Cuba. Si tú ves, el 80% de las inversiones en sectores pesados, como por ejemplo el petrolero, son chinas. Porque China llega ahí, no necesita ni que exista democracia, ni que exista nada, sino business is business, ¿no? Y si hay negocio, llega a ese país y no le preocupa otro tipo de cosas. Creo que es un mensaje muy simbólico y que puede comenzar una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina en su conjunto. Porque digamos que Cuba fue por mucho tiempo ese símbolo de resistencia frente al imperio, ¿no? Ese discurso que creo que hoy, en 2014, ya es completamente obsoleto. Y en ese sentido, Enrique, entonces, ¿qué impacto tendrá lo que mencionaba el presidente Barack Obama en este discurso de deslizarle a Cuba el hecho de democratizar realmente los procesos al interior de la isla, ¿no? Hasta dónde realmente Cuba estará dispuesto a abrirse, no solamente a Estados Unidos, sino también al mundo, y empezar una nueva etapa totalmente, ¿no? Digamos, el embargo no lo va a poder quitar Barack Obama unilateralmente. Ese sí tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, le puede restar prioridad en la política de seguridad nacional. Creo que en el régimen cubano ya ha habido una lenta transición. Va a ser una transición muy larga. Va a ser una transición no de ruptura, de 20, 25 años, porque es un régimen que todavía tiene legitimidad en buena parte de la población cubana. No es un régimen, digamos, que carecía de legitimidad o que carece de legitimidad. Eso te puede llevar a una transición un poco más larga hacia la democracia. Sin embargo, y hay que decirlo para meter el caso de México, México estuvo ausente de este tema. Y se estuvo alertando por mucho tiempo que México tenía que jugar un papel importante en la relación entre Cuba y Estados Unidos, como lo ha jugado siempre, hay que decirlo, ¿eh? El hecho de que México sea el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba en los 50s, en los 60s, eso te habla de que era siempre un interlocutor muy importante entre ambos países. Ahora, completamente ausentes. Es decir, en la negociación estuvieron dos personajes claves, uno el Papa Francisco, que ha fungido muy bien como interlocutor entre Estados Unidos y Cuba, y Canadá, ¿no? Que también fue un país mediador de primera línea. Sin embargo, México, pues completamente ausente.
Y ausente sobre todo también, Enrique, porque me parece que el presidente Enrique Peña Nieto tiene demasiados fuegos internos. Como para andar viendo. Estar resolviendo estos asuntos, que sin embargo no es un proceso tan reciente, como bien lo mencionabas, ¿no? Me parece que presidentes anteriores tuvieron que haber intervenido también. Y como bien lo refieres, México se ha mantenido en los últimos años ciertamente distante de Cuba. Pero pues comes y te vas, ¿no? Y digamos, la política de Vicente Fox hacia Cuba siempre fue más bien rupturista, ¿no? Más bien guiado por el canciller Jorge Castañeda, que nunca le agradó mucho el régimen cubano, y pues llevó hacia una política de poca relación con Cuba, y estamos ausentes de la transición interna en ese país. Me parece que en los siguientes días lo interesante va a ser precisamente la decisión del Congreso de Estados Unidos para ver si finalmente avalan o no esta decisión del presidente Barack Obama. ¿Podría o no el Congreso frenar esta iniciativa del presidente estadounidense? Bueno, tenemos que hacer ya nuestra primera pausa. Regresaremos con nuestro invitado esta noche, el doctor Javier Hurtado, analista político, una persona con mucha trayectoria dentro de lo que es el análisis de diversos temas. Enrique, va a ser muy interesante platicar con él. Usted no se vaya, regresamos con él aquí en Perspectivas. Estamos de vuelta en Perspectivas y vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado de hoy, Javier Hurtado. Él es profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara y es uno de los decanos en el estudio de la ciencia política en Jalisco. La escuchamos. Doctor Javier Hurtado es uno de los decanos de los estudios de ciencias políticas en Jalisco. El desarrollo de la disciplina es impensable sin su contribución en campos como los sistemas políticos o el entramado de las principales familias políticas en Jalisco. Es profesor investigador de la UDG y lleva muchos años siendo maestro en sus aulas, tanto en la licenciatura de Estudios Políticos y de Gobierno como en la maestría en Ciencia Política. Sus líneas de investigación son espacio público, convivencia, nueva constitucionalidad y gobernanza, así como los políticos comparados y estudios sobre la democracia. Forma parte del cuerpo académico Poder, Cultura y Redes Sociales. Sus libros e investigaciones sobre el sistema político en Jalisco son una referencia al día de hoy. Javier Hurtado, bienvenido a Perspectivas. Muchas gracias por la invitación, Enrique, Belén. Un placer saludarlos. Doctor Javier Hurtado, tuvimos el año pasado, inició el año pasado, aunque se terminó con leyes secundarias aprobando este año, la enésima reforma electoral de nuestra democracia. Es decir, podemos hacer una historiografía de nuestra democracia a través de las decenas de reformas que tenemos en la materia. ¿Cuál es su opinión de la reforma y si cree que fue un avance en términos de democratización en el país? Bueno, efectivamente, como lo dices, la enésima reforma es la 12ª reforma después de la de 1977. Y bueno, yo pienso que hemos llegado ya a una tendencia de rendimientos decrecientes. Es decir, ya no dan beneficios estas reformas, ya son recesivas, son regresivas, como queda demostrado con esta. Sin lugar a duda, la de 1977 pues es, digamos, la madre de las reformas, la que abre una nueva época de proceso de liberalización y de transición a la democracia en México. La de 1996, importante, muy importante, trascendente, claro, con su problema que tiene ahí de que inventa la fracción quinta del 54 constitucional, que es desastrosa, que es lo que ha traído como consecuencia que no pueda haber mayoría en la Cámara de Diputados por ningún partido. Y luego ahora esta, ¿no? Esta donde pues es una serie de claroscuros y más oscuros que claros, veo yo, que se caracteriza, pues básicamente, digo, tiene muchas cosas, muchas aristas que podemos comentar, Enrique, Belén, pero bueno, digamos así rápidamente, yo diría, ¿cuáles serían las grandes ausencias más bien? Mira, yo creo que hay dos cuestiones que son claves y que las vi ausentes, que están ausentes y que van a marcar la forma como se va a desarrollar estas elecciones en junio próximo. Por un lado, no se incluyó por enésima ocasión el voto en blanco. Y eso va a tener enormes repercusiones en estas elecciones que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el ciudadano no tiene posibilidad alguna de acudir a votar por la democracia y rechazar a los partidos y a sus candidatos. Claro. Entonces, la única opción que tienes es abstenerte de ir a votar
o poner una mentada ahí del 10 Pero de que mayo. no vale, ¿no? Que no se vale. quita, claro. Sí, o sea, porque es el voto nulo famoso. Sí. Entonces, en otros países sí existe la opción del voto en blanco, en varios países, claro. y es en ocasiones ha sido muy importante el voto en blanco. Hay veces que, por ejemplo, hubo ocasiones que en Argentina el voto en blanco fue mayor que el voto a favor de un candidato, ¿sí? Cuando fue el exilio de Juan Domingo Perón. Ya. Entonces, creo que esta situación pues, nos marca de una ausencia, un vacío muy importante y que se va a manifestar aquí, porque mucha gente va a decir, dejo de ir a votar, se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna opción de cómo puedo yo ir a manifestarme a favor de la democracia y en contra de los partidos y sus candidatos. No hay forma. Bueno, la otra, por ejemplo, lo de las precampañas. Mencionaban ustedes, ya inician las precampañas. Pues sí, es cierto, y se está diciendo que hay que blindar los procesos electorales y que quién sabe cuánto y quién sabe qué tanto, ¿no? Y ahora se están rasgando las vestiduras todos los partidos políticos y parece ser que van a descubrir el hilo negro en materia de esto de blindaje para que no llegue nadie del crimen organizado. Pero ¿para qué nos hacemos tontos, por favor? Si el asunto está en la misma estructura y en la misma ley, porque la ley te dice que las precampañas deben de ser sufragadas y pagadas por los propios candidatos, por favor, ¿sí? Y nosotros todos sabemos que todos los candidatos pues no tienen ni petate en que caerse muerto. Y si lo tienen, no van a poner un 5 ni en su beneficio propio. Claro. Entonces, ¿de dónde consiguen dinero para pagar la precampaña? Ahí es donde empezamos mal, ahí es donde se empieza la subasta de los cargos públicos. Claro. Porque después tienes tú que corresponder con el que te patrocinó, ¿sí? Sea legal o ilegal, ¿no? Claro, exactamente. O sean empresarios, claro, exactamente, que hacen inversiones. Exacto. ¿No? Después te vas a decir, a ver, págame con obra, ¿no? Claro, con un contratito. Si le mete 1 millón, le va a sacar 3 de perdida, ¿no? Claro. Entonces, como que andamos buscando la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Habría que resolver eso. Creo yo que también otro asunto que ahí quedó, que se mantiene y que pues, me parece a mí lamentable, es este criterio del 70-30%, que es la base de toda la inequidad que puede haber en los procesos electorales. El que el 70% se reparta con relación al porcentaje de votación y el 30% en términos igualitarios. Esa es la madre de todas las desigualdades que puede haber. En otros países existe la regla 50-50. No 70-30, que es lo correcto, ¿sí? Y finalmente comentaría un poco para poderme expresar lo que quiero transmitir. Por ejemplo, yo creo que ya es momento en que pasáramos, a mí me daría mucho gusto que pasáramos a una redefinición de los principios que supuestamente deben guiar los procesos electorales. Esos que dicen equidad, objetividad, legalidad, independencia, eso ya es de otra época, por favor. Eso fue para otra época, eso ya, hay que cerrar eso. Yo quisiera y me gustaría a mí oír que dijeran los principios. Simplicidad, ¿sí? Austeridad, ¿sí? Sencillez. Claro. Esos deben ser los principios del proceso electoral y esos principios no existen. Los procesos electorales son cada vez más complicados, por el amor de Dios, ¿sí? Son sumamente complicados y cada vez más costosos. Por eso yo decía que vamos en rendimientos decrecientes. Claro. Yo creo que ya es momento de que inauguremos una nueva época en materia electoral en donde la sencillez, la simplicidad y la austeridad sean principios rectores de los procesos electorales. No tenemos por qué quebrarnos las cabezas inventando tantas leyes y poniendo tantos candados, ¿sí? Hay que cerrar esa etapa y abrir una nueva etapa sustentada en la confianza, en la credibilidad, en la austeridad y en la simplicidad. Y nada más alejado de la austeridad que el presupuesto que aprobaron la semana pasada los legisladores para el Consejo General, más bien que aprobaron al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 5,355,522,828 pesos. Ya hasta parece eso del Teletón, ¿no? Es una cifra, que ni siquiera la alcanzamos a dimensionar. No lo puedes... Y es aún más dramático, perdón, doctor, porque una de las promesas de la reforma electoral fue reducir el costo de las elecciones, porque supuestamente iban a tener menos peso los organismos públicos locales, y al final terminamos con la misma burocracia electoral a nivel local y con un INESote de un tamaño tremendo. Fíjate, ese es otro punto que me parece muy cuestionable también. No se modificó, no solamente no se modificó el factor de multiplicación para obtener de allí
el financiamiento para actividades ordinarias permanentes, que es el 0.65% de un salario mínimo por el número total de miembros inscritos. Fíjate qué mañosos y tramposos son en el padrón electoral, no en la lista nominal. Eso es un fraude, un robo en despoblado el que hacen los partidos políticos, porque hay una diferencia de aproximadamente, es fluctuante, entre 10 y 12 millones de personas entre el padrón electoral y la lista nominal, ¿sí? Ahí en el padrón electoral están los paisanos, hay muchos de los que ya murieron y están los que están presos. O que ya su credencial no sirve. O que ya no sirve, o están metiendo a los que van a entrar, pero que todavía no sacan su credencial para votar. Claro, ¿sí? claro. Entonces, si yo multiplico el financiamiento, ese salario mínimo, el 65% de un salario mínimo por el padrón electoral, cuando lo que se basa, lo que se utiliza para ir a votar en la lista nominal, pues eso es un fraude en despoblado. Por favor, qué falta de ética de los partidos políticos de estar haciendo ese robo. Ese es un vil robo. Y la otra cuestión es esta, fíjense ustedes, porque entonces, ahora con el famoso INE y la reforma del 2007, entonces cada estado legislaba para darles, porque aparte de ese presupuesto que tú dices, cada estado les da dinero a los mismos partidos que a nivel nacional les da el presupuesto federal, ¿no? Claro. Entonces, había estados que lo multiplicaban por el 20% de un salario mínimo, 25, 30%, como Veracruz. Jalisco era de los más generosos. Bueno, gracias a esta reforma, ahora, en todos los estados se multiplica por el 0.65%. Y eso trajo como consecuencia que nos estén costando los partidos políticos por vía de este subsidio estatal, se calcula 1.300 millones de pesos más que lo que nos costaban antes de la reforma. Sí, claro. 1.300 millones de pesos más que se le están dando de los presupuestos de los gobiernos. Solo a los estados. No, más en los casos de los estados. Más aparte los 5,000 y tantos que tú me mencionas. 355 millones. ¿No? Es una cantidad estratosférica, 5.355 millones. ¿No? Entonces, es tremendo. Más agrégale esto que se les da, los 1.300. Y no está incluido el Tribunal Electoral, ¿eh? No está incluido el Tribunal Electoral, que es otra la nota, ¿no? Doctor, sí, totalmente. Y esta justificación, Belén, doctor Javier Hurtado, que se ha dicho mucho bueno, es que tenemos un sistema electoral que se construyó en la desconfianza, o sea, hay que gastar mucho dinero público para generar candados, para generar una estructura burocrática capaz de administrar los procesos electorales. Es decir, ¿se justifica el gasto por esta desconfianza original de cómo se manejaban las elecciones durante muchos años en el país? Yo creo que no, yo creo que definitivamente no. Por más dinero que le metas, después de todo, el mexicano no va a dejar de ser tranza, ¿no? Eso ya es una situación que traemos, yo creo que incluso genéticamente, ¿no? Pero por más dinero que le metas no vas a resolver nada, la verdad. Yo pienso que es otra cosa, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Y más bien establecer como un sistema de incentivos y de castigos, ¿no? Ejemplares, sí, doctor, y no tanto candados. Okay. O sea, se nos ha ido a inventar candados. Yo más bien quisiera pensar que fuera un sistema así como de incentivos, de premios y de castigos. Y voy, por ejemplo, al caso del presupuesto del IFE, del dinero que se les da a los partidos. Si nosotros estableciéramos otro criterio para el financiamiento de los partidos, podría ser en este sentido. Vamos ligando si tú quieres el 65 o el que quieras % del salario mínimo, que me parece mal eso, pero bueno, pero no con relación a la lista nominal, ni con el padrón, sino con relación a los votos que obtuviste, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de un partido político? ¿Cuál es la chamba de un partido? Pues llevar a la gente a votar, que crean las elecciones, que confíen en la democracia. ¿Hiciste bien tu tarea? Toma, te doy tu domingo, ¿sí? Te premio. ¿No hiciste tu tarea bien? Te quito o te rebajo la mesada, o te rebajo al revés, domingo, hay veces que a los partidos le conviene que poca gente vote. Así de sencillo, ¿no? O sea, pues yo te voy a estimular y te voy a compensar, te voy a premiar si tú elevas el porcentaje de participación. Si baja el porcentaje de participación y tú bajas también en tu porcentaje de votos que obtuviste con relación al proceso anterior, pues te voy a castigar y te voy a bajar financiamiento. Clarísimo. Así de sencillo. ¿Para qué nos complicamos la vida? Claro. Doctor, tenemos que hacer una pausa, claro que sí, pero regresamos con mucho más. Hay todavía muchos temas que abordar esta noche, así que usted no se vaya. En
mayo de este año, el Congreso de la Unión aprobó las nuevas reglas para las elecciones en México. Los legisladores crearon 2 leyes, la General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la General de Partidos Políticos. Entre otras disposiciones, se faculta al Instituto Nacional Electoral para atraer la organización y realización de elecciones estatales o municipales, que en circunstancias ordinarias serán responsabilidad del Instituto Electoral local correspondiente. Estamos de regreso aquí en Perspectivas. Y bueno, un tema que es fundamental, Belén, es, digamos, todo este nuevo diseño electoral que de alguna forma ha generado un debate sobre la salud o el estado de nuestro federalismo, ¿no? Sobre todo por toda la atracción de funciones y atribuciones que tiene este nuevo Instituto Nacional Electoral. ¿Qué le parece este rubro, doctor? ¿Si hay, digamos, un retroceso en términos de construcción federal en el país o lo ve como una buena solución para evitar que los gobernadores se empoderen de la forma que se han empoderado? Yo creo que definitivamente eso va en contra del principio establecido de distribución de competencias que está establecido en el 124 constitucional. Yo no sé cómo explican quienes justifican esto, que esto se llama federalismo electoral. O sea, por el hecho de que ahora ya los estados no tengan facultad de organizar sus propias elecciones, pues yo no sé cómo se le puede llamar a eso federalismo electoral. Creo yo que sí se ha venido a afectar, y yo no sé qué tanto era cierto o no, que los enemigos de la democratización en México eran los gobernadores de los estados, porque a mí me parece que más bien se construyó una especie como de mito en torno a eso. Y lo quiero decir de manera clara para que se pueda entender. De los gobernadores de los estados actualmente en México, en los 31 estados que existen, en 21 de ellos existen gobiernos divididos. Es decir, el gobernador no tiene mayoría en el Congreso local. Y un gobernador sin mayoría en su Congreso local, pues yo pienso que no tiene todas las posibilidades, los recursos para hacer y deshacer como se piensa que puede hacer un gobernador. Entonces, máxime, yo no sé qué decían cuando decían que los organismos electorales locales estaban cooptados, capturados por los gobernadores. Si prácticamente en todos los estados se elegían por una mayoría calificada los miembros de los consejos electorales por los congresos locales, y como te digo, en 21 estados ningún partido tiene mayoría absoluta. Y hablo de estos casos de gobernadores incluso del PRI. 12 de los gobernadores del PRI no tienen mayoría en su Congreso, claro, incluido el de Jalisco. Y otro tema en eso, doctor Hurtado, si hubieran estado tan cooptados los organismos públicos electorales, en ese momento institutos electorales, pues también habría sido muy difícil la alternancia de los partidos en esos estados, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. Se decía que en Jalisco existía esta cooptación del instituto electoral y sin embargo hemos vivido 2 transiciones, ¿no? Entonces, de alguna forma era como un vínculo que decía, bueno, pues a nivel federal sí hemos avanzado en términos de democratización, pero los estados siguen siendo niños chiquitos que hay que decirles cómo se come, ¿no? Cómo enseñarlos, educarlos, ¿no? Sí, y la verdad yo no sé de qué salimos. Mira, en el proceso de designación de los consejeros electorales locales, pasamos de la partidización absoluta y burda a las cuotas ahora de consejeros. Ahora quienes son los dueños de los consejos electorales son los consejeros nacionales. En algunos casos en contubernio con algunos partidos políticos. Claro, por supuesto. Pero por favor, o sea, es infantil suponer que tú vas a quitar los intereses que en torno a esos procesos y esas decisiones, pues inevitablemente tienen que existir. Claro. Lo que pasa es que se pasó de un dominante o de un factor que tomaba la decisión o un sistema específico a otro. Ahora pues es ahí el asunto de los consejeros, que se reparten las cuotas de los estados, y en ocasiones con la venia y el acuerdo de los partidos políticos. Claro. Entonces, yo la verdad no veo cuál sería el avance, el progreso, y en todo caso también hay que tener mucho cuidado con este asunto de la famosa asunción, así como la Virgen de la Asunción. Esa famosa asunción que es la facultad que tiene el Consejo General del INE para asumir la realización de una elección local cuando considere que las autoridades la están manipulando. Entonces eso se puede prestar a abusos y a cosas pues muy extrañas, muy raras, ¿no? Junto con el hecho también de que es otra cosa de la nueva reforma electoral, de que ahora hay que tener mucho cuidado en el tope de campaña, porque si se rebasa con el 5% y la diferencia entre el segundo y el primer lugar es del 5%, se anula la elección. Entonces creo que se va
va a haber mucha como incertidumbre. Y litigio, ¿no? Mucha como incertidumbre, mucha cuestión litigiosa en el proceso electoral. Doctor, y a mí me gustaría precisamente hacer énfasis en esto que usted acaba de mencionar, la facultad que tiene ahora el INE para atraer las elecciones locales. Ya lo decía usted en el caso de una posible intromisión de algún poder, pero también en el caso, y lo dice la ley, que se afecte la seguridad o la paz pública. Y me parece que en el contexto que estamos viviendo en México, se habla, por ejemplo, ya del caso de Guerrero. ¿Qué tantas condiciones hay actualmente para llevar a cabo un proceso electoral en el estado de Guerrero? Y me parece que en general, en varias entidades, ¿qué tanto estaremos viendo precisamente esta situación de la atracción de elecciones porque en un estado no haya condiciones de seguridad para llevar a cabo un proceso? Sí, yo pienso que ese es un gran problema que tiene que resolverse en esta elección. Yo creo que por primera vez vamos a estar ante la situación de que no se van a poder instalar el 99.9% de las casillas como siempre se han instalado. Yo creo que hoy no va a ser posible, definitivamente. Y sí veo definitivamente el caso de Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Con ese tipo de problemas. Esta semana no se pudo realizar una elección extraordinaria en Oaxaca, en un pueblito chiquito de 3.600 habitantes, pero no se pudo realizar. Ahí ya hay un mal precedente, ¿sí? Una elección extraordinaria. Y entonces ahora hay que ver qué va a pasar con lo de Guerrero. Ya dijeron los ayotzinapos que hay que suspender las elecciones. A mí me parecería gravísimo, ¿sí? Como quiera que sea, pero las elecciones se tienen que hacer. No hay lugar a negociar la fecha ni la realización o no de las elecciones. Vamos, por favor, ni siquiera cuando se suspenden las garantías individuales, el presidente de la República declara la suspensión de las garantías individuales con base al artículo 29 constitucional, ni siquiera se establece claramente en la Constitución, no se pueden suspender los derechos políticos de los ciudadanos. Esos no se pueden suspender. Se puede suspender la garantía del domicilio, de ciertas formalidades que deben tener los procesos, ¿no? Pero los derechos políticos ni siquiera en la suspensión de garantías individuales se pueden suspender. Entonces, suspender las elecciones es suspender los derechos políticos. Y si llegara a traer la elección el INE, ¿usted, doctor, ve mejores condiciones que el INE, digamos, organice todo el proceso electoral y ponga de lado el organismo público electoral de Oaxaca? ¿O cree que es independiente y no tiene nada que ver que el INE dé más certezas en términos de organización electoral? Yo pienso que a lo mejor ahí sí se justifica que en el caso de Guerreros, yo pienso que sí, yo pienso que debe hacerse, el INE debe intervenir a realizar las elecciones. Tengo entendido que ahorita hay 7 consejos distritales que están tomados por los que protestan, ¿sí? Y ya el día de ayer el INE tuvo una sesión en su Consejo General en donde acordó que pueden los consejos locales y distritales sesionar en sedes alternas en todo el país, precisamente por esa situación. Por lo pronto, en Guerrero, tengo entendido que hay 7 consejos distritales que están tomados y no pueden entrar los funcionarios del INE ahí. ¿Habíamos estado alguna vez en esta situación, doctor? Nunca, jamás. La primera vez en la historia. Es la primera vez. Sí, y yo veo que ahí entonces es donde vale la pena reflexionar pues qué tan democráticos son estas personas que precisamente su demanda es cancelar la democracia, porque yo no le puedo llamar de otra manera. Y uno de los problemas de Guerrero es un gobierno muy débil, que no tiene instituciones sólidas, con poca legitimidad política y pública. Es decir, las elecciones sirven para dotar a los gobernantes de eso precisamente, que ahorita lo necesita Guerrero como nada, ¿no? Claro, sí, si no, ¿cómo se va a recomponer el poder público ahí? Claro. Definitivamente, o sea, ¿qué vas a hacer? Efectivamente, como lo dices, son autoridades ilegítimas. Claro, hay un gobernador interino que nadie lo eligió, pues sí, nadie lo que es el secretario general de una universidad. Entonces, pues yo pienso que esta es la mejor época para que se pueda recomponer el tejido social, reconfigurar la confianza y la credibilidad en las instituciones, dotar de legitimidad a las autoridades. Claro. Suspender la democracia no ayuda en nada. Pero suspender las elecciones me parecería a mí gravísimo. Entonces yo creo que sí, el INE debe de tomar cartas en el asunto y yo creo que debe de hacerse presente pues con todo el apoyo de la federación, ¿sí? Si es necesario, con la presencia, como debe de ser, del ejército para asegurar la seguridad de los funcionarios electorales, de las oficinas electorales y del material electoral.
debe hacerse presente el ejército. Claro. Y vamos a ver también qué repercusiones tiene este ambiente en la intención de que la gente salga a votar, ¿no? Quizás sean unos comicios electorales con altos niveles de abstencionismo también. Sí, porque Ese también sería otro estas problema. gentes pueden también amenazar con el petate del muerto, ¿no? Decir que va a haber atentados o qué sé yo, que va a haber que puede explotar alguna bomba en una casilla o qué sé yo, ¿no? Pero doctor, usted que ha estudiado a fondo estos temas electorales, ¿sí hay, digamos, un consenso en distintos autores digamos, de ciencia política que no necesariamente escenarios de seguridad o de algún descontento generan necesariamente abstencionismo, ¿no? No hay un vínculo directo, porque, por ejemplo, en Coahuila es el abstencionismo más alto del país, o ha sido el abstencionismo más alto del país durante varias elecciones, ¿no? Sale a votar una tercera parte del electorado. Y en estados que tuvieron muchos problemas en materia de delincuencia, como por ejemplo Michoacán, en la elección de gobernador de 2011 alcanzó casi el 70% de votación, altísima. Es decir, doctor, ¿usted ve un vínculo entre necesariamente el descontento y abstencionismo? Bueno. Inseguridad y abstencionismo, digamos. Sí, es interesante la reflexión. Hay dos grandes interpretaciones sobre el abstencionismo, ¿no? Hay desde quienes dicen que altos niveles de abstencionismo son precisamente porque estás muy de acuerdo con el sistema. Y que, la escuela de no, Estados Unidos. Pues sí, pues no tienes necesidad de ir a manifestarte yendo a votar, pues es una adhesión pasiva, vamos, ¿sí? Claro. No activa. Una negativa ficta. Exactamente. Pues yo estoy tan contento que no necesito ni siquiera ir a votar, ¿no? Claro. Entonces también se ha interpretado así. Y también digamos que elevados niveles de participación pues tampoco nos dicen nada, ¿no? Tampoco un altísimo nivel de participación significa que ese sistema o ese país o ese estado sea realmente democrático. Claro. Porque pues si a esas fuéramos, entonces Cuba sería la mejor democracia del mundo. Claro. Porque ahí vota el 99% de la población. Con muchas garantías democráticas. Y en cambio en Suiza, pues los porcentajes de participación son del 50%, ¿no? ¿Y cuál es mejor democracia, no? Claro. Pues sí. Entonces, pero vamos viendo aquí qué pasa, ¿no? Yo aquí sí pensaría... creo que por las circunstancias que se han dado, yo sí pensaría que en México, si se da en esta elección del 2015 un elevado abstencionismo, sería por un descontento de la gente con el sistema de partidos. Claro, ¿sí? Que no está canalizando ese descontento. Claro, exactamente. Yo creo que eso sería, y entonces vuelvo a lo que decía en un principio, lamentablemente no existe forma de la cual la gente pueda ir a votar a favor de la democracia y rechazar a los partidos. Claro. Vamos a ir a un corte en esta charla con el doctor Javier Hurtado. Nos falta, Belén, reelección y candidaturas independientes, que son dos temas fundamentales. Importantísimos, el voto de los mexicanos en el extranjero también, que hay modificaciones en ese rubro. Exacto, también. Regresamos a Perspectivas. La nueva legislación establece también que la principal fuente de recursos de los partidos políticos seguirá siendo el dinero público, administrado por el INE y calculado con base en los votos que obtenga cada instituto. Los partidos también podrán recibir financiamiento privado en dos modalidades: aportaciones o cuotas de sus militantes y donaciones de sus simpatizantes. Con la nueva legislación electoral, los mexicanos en el extranjero podrán votar para elegir, además del presidente, como venía ocurriendo, a senadores, gobernadores y jefes de gobierno del Distrito Federal. Ya estamos de regreso. Le recordamos, si usted nos acaba de sintonizar, que la charla esta noche es con el doctor Javier Hurtado. Unos datos rapidísimos para contextualizar lo que será el proceso electoral del próximo año. Se llevarán a cabo el 7 de junio. Y lo decíamos ya, 5.700 millones de pesos es lo que se repartirá a los partidos políticos en este proceso electoral. Son 10 partidos los que están en contienda, más de 150,000 casillas las que se instalarán y alrededor de 82 millones de ciudadanos que están inscritos ya en la lista nominal. 9 estados van a renovar sus gubernaturas: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Así que bueno, sin duda alguna un proceso electoral interesante. En el caso de Jalisco, renovaremos alcaldías, Congreso local, Congreso federal. Doctor, lo escuchábamos ya, modificaciones, reformas también en lo que se refiere al voto de los mexicanos en el extranjero, y que por cierto aprovechamos para mandar un saludo a quienes nos siguen a través del canal 31.2 de Los Ángeles. Sí, mira, yo creo que el voto de los mexicanos en el extranjero pues no ha funcionado,
¿verdad? Es carísimo, carísimo, creo que se cotiza alrededor de 10,000 pesos lo que costaría un voto en el extranjero. Y no va a lograrse que los mexicanos, que son muchísimos, sobre todo jaliscienses, que están sobre todo en California, vayan a votar. ¿Por qué? Porque pues no son tontos. Ellos piensan que si van y votan, pues los puede agarrar la migra y los puede regresar, los puede deportar. Visibles. Exactamente. Entonces, por eso nunca van a ir a votar, ¿sí? Por más que se gaste. Claro. Y que campañas y todos los mecanismos que se hagan, no es posible. Ahora bien, creo que aquí hay un asunto muy importante. Yo creo que esos millones de mexicanos que están en el extranjero, sobre todo jaliscienses en California, yo creo que es más de 1 millón de jaliscienses. Prácticamente no existe un jalisciense que no tenga un pariente en Estados Unidos y específicamente en Los Ángeles. Exacto. A cualquiera que le preguntes tú tiene un pariente en Estados Unidos y en Los Ángeles. Pero entonces creo yo que esa gente sí merece ser tomada en cuenta, porque además son los que mantienen y sostienen muchísimos pueblos y rancherías de Jalisco. Gracias a ellos se mantienen por las remesas. La remesa después del petróleo es la fuente más importante de ingresos de México, ¿sí? Incluso por arriba del turismo. Entonces, creo yo que debe de dárseles mecanismos de participación en las decisiones y representación a los paisanos. El estado de Zacatecas se nos adelantó, ellos tienen la figura del diputado paisano, ¿sí? Nosotros nos hemos visto lentos en Jalisco, siendo que tenemos tantos mexicanos, tantos jaliscienses en Estados Unidos. Debería crearse la figura en este Congreso, si no se quiere crear, porque yo soy incluso de la idea de crear un Senado ¿Y cómo viene local, ese diputado paisano? ¿sí? O sea, ¿cómo es electo? ¿Es electo por los zacatecanos que están fuera? Por los que están fuera, exactamente. Y entonces ese diputado paisano viene y se integra. Gestiona los intereses. Está representado aquí, exactamente. Okay. Entonces, incluso creo yo que yo les aseguraría que incluso ni cobrarían el sueldo. Les aseguro que ni cobrarían el sueldo, ¿sí? Ni lo cobrarían, ¿sí? La famosa dieta. Entonces, hay que darle representación a los mexicanos en el extranjero, pero yo no creo que tenga que ser que voten para elegir a un presidente y a un diputado. Mejor vamos generándoles representación a ellos mismos y que ellos libre y genuinamente determinen quiénes son sus representantes, que vengan y se incorporen a los órganos de representación política en México, como son los congresos locales y el Congreso Federal. Doctor, en materia de reforma electoral, con el tema de la reelección, digamos que se rompe lo que podemos decir como un tabú histórico en nuestro país, ¿no? Que incluso causa de una revolución y, bueno, reelección es un tema fundamental en este país. ¿Sí lograrán la reelección todos esos atributos y beneficios que se les suelen poner, como por ejemplo más rendición de cuentas, que el diputado genere una mejor relación con sus votantes? ¿Sí tiene todas estas atribuciones? No, definitivamente no. Yo creo que en ese sentido, lo de la reelección nos dieron gato por liebre. Definitivamente, porque nos la vendieron así y no resultó así. Voy a decir por qué no. Porque se estableció solamente que los diputados que aspiren a ser reelectos tendrán que ser por el mismo partido. Y se estableció también que los municipios que aspiren a una reelección tienen que ser siempre y cuando sean por periodos de 3 años. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que si yo digo que tiene que ser por el mismo partido, estoy fortaleciendo pues la carrera partidaria y la disciplina y la lealtad al partido. Claro. Pero sin embargo no estoy favoreciendo la rendición de cuentas, porque hubiera sido muy diferente decir solamente se podrá reelegir diputados de mayoría y por el mismo distrito o demarcación territorial, Okay. no por el partido. ¿El partido qué tiene que ver? ¿Sí? Sino por el mismo distrito. ¿Quieres reelegirte? Sí, pero tiene que ser por tu mismo distrito, para que ahí te evalúen tus ciudadanos, a ver qué tal hiciste y si mereces continuar en el cargo. No, pues ¿qué es lo que va a pasar? Entonces los van a estar brincando de distritos para evadir la rendición de cuentas. Y el partido sigue teniendo la decisión. Y el mismo partido, claro. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver va a ser la perpetuación de élites y familias políticas en los cargos. ¿Sí? Y no quiero decir nombres del estado de Jalisco, que por todos son conocidos, que se creen dueños de distritos o de municipios. Claro, ¿sí? Claro. Y entonces lo que vamos a ver allí va a ser que el hijo de fulano de tal y va a continuar 3 años, y quizá no por el mismo distrito, pero sí lo van a estar moviendo, lo van a estar saltando entonces, para evadir la rendición de cuentas. Ese elemento de que tiene que ser por el mismo partido político, y si aparte le añades que no se hizo nada en materia de lista plurinominal, pues entonces el partido político sigue controlando completamente las vías de acceso. Claro, así es. Y además quisiera decir otra situación, Enrique, Belén, que me parece importante también y que es uno de los grandes vacíos
que existen, es que si bien en esta reforma electoral del 2014 se estableció ya en la Constitución que debe de haber una legislación específica, que en la ley se fijarán los mecanismos y las modalidades para la elección de dirigentes y de candidatos. Sí. En la Ley General de Partidos que se expidió, se dejó nada más los procesos de selección de candidatos se conceptualiza como asunto interno de los partidos políticos. Okay. Entonces, la misma Constitución dice que las autoridades no podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, salvo en los casos previstos en la propia ley. Entonces, eso quiere decir que, pues lo que estamos viendo, que la selección de candidatos no es democrática, es de dedazos, exactamente. Sí. Si tú en tus estatutos pones que tú vas a elegir a tus candidatos por revelación divina, ¿sí? Porque vas a recibir una iluminación del cielo y te van a decir quién es el candidato, o por aclamación, o por sorteo. Y si está ahí en los estatutos, y los estatutos están registrados... Aunque sea antidemocrático. Aunque sea antidemocrático. Si están registrados, entonces eso es legal. Entonces, no es como ocurre en otros países que existe la obligación de que la selección de candidatos tenga que ser por métodos democráticos. Si yo quiero, lo hago por convención de delegados, si quiero, lo hago por designación del comité ejecutivo, si quiero, lo hago ahora, como le llaman, comisión de procesos internos, ahora ¿no? Sí, o sea, se reúnen 3, 4, 5 y eso se decide con los candidatos. O la coordinadora metropolitana en MC. No. Entonces, a mí me parece que eso es gravísimo. Es muy grave. Y esto ha sido un retroceso, porque permítanme decirles a ustedes que antes del 2007 sí existía la obligación de que la elección fuera por métodos democráticos. Incluso yo me acuerdo muy bien que el IFE, invalidó una vez unos estatutos del Partido Verde porque no aseguraban que se practicara la democracia, cuando estaba el proceso aquel de que el papá le heredó el partido al niño verde, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, ¿se acuerdan, no? Claro. Entonces, antes sí existía eso, incluso hay resoluciones del IFE, ¿sí? Y hay resoluciones del tribunal donde dice que se debe de entender por métodos democráticos. ¿Sí? Claro. O sea, hay resoluciones de esa materia, pero el problema fue en la reforma del 2007. En la reforma del 2007 se estableció en la ley, en el COFIP entonces, que no se podrían poner mayores requisitos que no fueran los de elegibilidad de la Constitución para ser candidato a un cargo de elección popular, que fue una travesura que hicieron ahí los del PRI para evadir a los sectores, ¿no? Claro. Entonces, un partidito, creo que fue el PT, o no me acuerdo cuál, impugnó esa resolución ante la Corte. Y la Corte, en una decisión lamentabilísima de abril del 2008, que no sabían los señores ministros qué era lo que estaban votando, declaró inconstitucional ese párrafo, me parece que era del artículo 28 del COFIPE. Y entonces, ese artículo incluso mandataba al IFE a expedir un reglamento general de selección de candidatos. Pues ya no pudo el IFE nunca emitir ese reglamento, ¿sí? El artículo 228 creo que lo obligaba a emitir ese reglamento, nunca pudo hacerlo porque la Corte resolvió que los criterios de selección de candidatos son asunto interno y soberano de los partidos políticos y que era violar su autonomía si se fijaba en la ley los requisitos para ser miembro o cómo podían ser electos candidatos. Que los partidos tenían todas las atribuciones para fijar sus reglas como ellos quisieran. Y cuando digo yo que no sabían lo que estaban votando, porque yo estaba presenciando en la televisión la sesión de la Corte, era porque ellos pensaban que se trataba de los requisitos para ser miembro de un partido político, no para ser candidato. Claro. Sí. Y entonces, pues sí, tienes tú toda la razón, porque ellos decían, yo me acuerdo del razonamiento, pues es que es como un club, decían, pues en un club pone requisitos y el que no quiera entrar, pues los tiene que cumplir. Sí. Y esa atribución del club, pues poner cuáles son los requisitos. Claro. Pues sí, pero no estaban hablando de eso, se estaba hablando de la selección de candidatos, no de ser miembro de un partido. Oiga, doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y, bueno, decir incluso que ha habido partidos que han ido en retroceso, ¿no? El Partido de Acción Nacional, que tenía unos estatutos bastante claros sobre la selección de sus candidatos. El único, tal vez. Hoy la selección, pues sigue siendo casi que
Sí, por dedazo pero en muchos de nosotros los lo casos. vemos en los periódicos, sale ahí en el periódico, dice, el partido decidió que va a decidir tales candidatos por designación, y lo vemos, o sea, es ya muy se está- lamentable eso, la Muy verdad. lamentable. O sea, ¿cómo quieres practicar la democracia con Partidos métodos antidemocráticos, por favor, no? O sea, Contrasentido. El tiempo se nos ha agotado. Gracias, doctor. Muchas gracias, por al habernos contrario, acompañado. qué placer, ¿no? Enrique, Gracias, Belén. nos vemos en la Gracias. próxima emisión de Perspectivas. Muy buenas noches. Gracias.